Todo empezó un lunes por la mañana, como cualquier otro en la planta de envasado de la empresa Agroempaque S.A. El sonido de las cintas transportadoras, el pitido de las montacargas y el murmullo de los trabajadores llenaban el aire. Parecía un día normal. Claudia, supervisora de almacén, revisaba el cronograma del día. Había que mover varias toneladas de productos a los camiones antes del mediodía. El apuro era evidente, la gerencia quería cumplir a toda costa con la cuota de entrega semanal. Ya habían recibido una advertencia la semana anterior por retrasos. Luis, un operario nuevo de apenas 19 años, había ingresado hace solo una semana. Estaba entusiasmado, pero nervioso. No conocía bien los pasillos del almacén, ni los procedimientos. Apenas había recibido una charla de 30 minutos sobre seguridad básica el primer día, y desde entonces, todo lo había aprendido sobre la marcha. «Muévete rápido, pero con cuidado», le dijo su compañero José, mientras ajustaban una carga sobre el pallet, «y ojo con los montacargas, van como locos». Esa advertencia fue casi una profecía. Mientras los operarios trabajaban en la zona C del almacén, un pallet con cajas de productos quedó mal colocado cerca de una de las rutas de paso. Alguien lo había dejado ahí, solo por un momento para ir a buscar más etiquetas. Nadie pensó que eso sería un problema. Pero el pasillo era angosto. Y el montacargas de turno ya venía de regreso con una carga pesada, conducido por Ricardo, un operador con experiencia, pero agotado. Había hecho turno doble el sábado y aún no se recuperaba. Sus ojos estaban rojos. Su concentración, baja. Claudia pasó junto al pallet mal colocado, lo vio, frunció el ceño, pero siguió de largo. No había tiempo para detenerse. «Después lo movemos», pensó. Luis también lo vio, pero no dijo nada. Era nuevo. ¿Quién era él para corregir lo que otros dejaban? Un silencio tenso empezó a instalarse en ese pasillo, aunque nadie lo notaba aún. El reloj marcaba las 10:47 de la mañana. Faltaban segundos para que todo cambiara. El día avanzaba. Como en cualquier almacén grande, las tareas no paraban. Cajas que iban, cajas que venían. Órdenes urgentes. Clientes esperando. Y esa eterna presión por cumplir metas. Iván, el operario joven, seguía cargando y descargando sin descanso. Miraba cada tanto esa caja mal puesta en medio del pasillo. Sabía que no debía estar ahí. Sabía que alguien podía tropezar, o peor, que un montacargas podía no verla a tiempo. ¿La muevo o no? ¿Será mejor avisar?, pensó. Pero en ese ambiente, donde cada minuto cuenta, donde levantar la voz puede ser mal visto, se quedó callado. «Ya lo verán, no es mi responsabilidad», se convenció a sí mismo. Minutos después, Martín, el operador de montacargas con más experiencia, se subió a su equipo. Llevaba más de 15 años trabajando en almacenes. Era veloz, preciso, pero ese día estaba agotado. «Vamos, vamos, que hay que entregar ese pedido antes de las 3», le gritaron desde la oficina. Martín arrancó. La máquina vibró con fuerza. Avanzó por el pasillo principal, giró hacia el corredor lateral y... ahí estaba. La caja. Justo en el medio. En un lugar donde no debía estar. El espacio era estrecho. La visibilidad, poca. Y aunque Martín trató de frenar, fue demasiado tarde. El impacto fue seco. Un golpe que resonó más allá de las paredes. Todo se detuvo. El eco del accidente viajó por el almacén como un rayo. Los trabajadores dejaron lo que hacían. Silencio. Miradas cruzadas. Y un temor que heló el ambiente. Alguien corrió. Otro gritó. La supervisora se llevó las manos a la cabeza. Iván, paralizado, sintió como un nudo se le apretaba en el estómago. Esa caja, esa maldita caja. El sonido del impacto resonó como un trueno en el almacén. Todo quedó en silencio por unos segundos, hasta que los gritos comenzaron. El operador del montacargas, Carlos, apenas había tenido tiempo de reaccionar. La caja desubicada no estaba en el sistema, no estaba señalizada, no estaba marcada. Era una simple caja marrón, igual a las otras miles que pasaban desapercibidas cada día. Pero ese día, fue diferente. El montacargas había golpeado la caja con fuerza, lo suficiente como para desestabilizar una de las estanterías cercanas. Una de las columnas cedió. Como un efecto dominó, varias estructuras se vinieron abajo. Y justo en ese momento, Iván estaba ahí, revisando un inventario en su escáner portátil. Los estantes no cayeron directamente sobre él, pero la avalancha de cajas lo alcanzó.
Una de las más grandes, con piezas metálicas en su interior, lo golpeó en la espalda y lo arrastró al suelo. «Alguien llame a emergencias», gritó Laura, la supervisora, corriendo entre los escombros. Carlos había quedado paralizado en su asiento. Las manos le temblaban. Sentía que el mundo giraba a su alrededor. La caja, esa maldita caja, ¿quién la dejó ahí? ¿Cómo no la vio? Mientras tanto, Iván yacía en el suelo, semi-inconsciente, con una pierna atrapada bajo una estructura caída. Aún respiraba, pero con dificultad. Tenía los ojos abiertos, pero no podía hablar. Un grupo de compañeros se acercó para ayudar, pero nadie se atrevía a mover nada. Temían causar más daño. La ambulancia ya estaba en camino, pero cada segundo pesaba como una losa. «No lo muevan. No lo toquen», gritó uno de los técnicos en seguridad, que acababa de llegar tras escuchar el estruendo desde el otro extremo de la planta. Laura buscaba desesperadamente explicaciones. ¿Quién había hecho el último recorrido de seguridad? ¿Por qué no se reportó esa caja? Y en medio de todo ese caos, el reloj del almacén seguía corriendo, como si nada hubiera pasado. Iván seguía consciente, pero cada vez más pálido. Y Carlos, aún no podía moverse. Solo miraba sus manos en el volante del montacargas. Como si no reconociera lo que había hecho. Las sirenas no tardaron en llegar. En minutos, una ambulancia y un equipo de rescate ingresaron al almacén entre el murmullo tenso de los trabajadores. Luis, aún atrapado, estaba consciente, pero su rostro ya mostraba signos de agotamiento, de dolor, de miedo. «No lo muevan», gritó el paramédico al ver la escena. «Vamos a estabilizarlo primero». Los compañeros, que hasta entonces no sabían qué hacer, se apartaron con rapidez. Carlos observaba desde lejos, aún sentado en el montacargas, como si su cuerpo no pudiera moverse. La culpa le pesaba en el pecho como toneladas. No por haber hecho algo mal, sino por no haber visto esa caja. Una caja fuera de lugar. Una simple caja que no debía estar ahí. Bastó eso. Mientras estabilizaban a Luis, alguien recogió el celular que había quedado tirado junto al lugar del accidente. Un mensaje sin responder: «Papá, ¿vas a venir a mi partido hoy?». El corazón se le partió al supervisor al leerlo. Esa imagen quedó clavada en la memoria de todos. Luis fue llevado al hospital. Fractura de costillas, una pierna comprometida y lesión en la columna. Los médicos hicieron lo posible, pero el daño era severo. La rehabilitación sería larga, si es que volvía a caminar. Días después, la empresa inició una investigación. La caja mal colocada no tenía dueño claro. Nadie supo, o quiso decir, quién la dejó ahí. No había cámaras en esa zona. No había señalización. Y lo más grave, no había un protocolo riguroso de inspección en pasillos de tránsito. Carlos fue apartado temporalmente. No por sanción, sino porque no podía seguir. La culpa, aunque injusta, era más fuerte que él. Había estado a centímetros de quitarle la vida a su amigo, por algo que él jamás vio venir. El jefe de seguridad escribió un informe contundente: el accidente fue prevenible al 100%. No fue por imprudencia del operador, ni del lesionado. Fue por una cadena de omisiones: de esto no pasa nada, de luego lo movemos. Una simple caja fuera de lugar. Un espacio estrecho que nunca se revisó. Un accidente que marcará vidas para siempre. ¿Cuántas veces en nuestro trabajo vemos algo fuera de lugar y pensamos, ¿ya lo moverán? Esta historia no busca señalar a alguien con el dedo, sino abrir los ojos. Porque en seguridad, lo pequeño sí importa. Y muchas veces, lo pequeño es lo que termina destruyendo lo grande: una salud, una vida, una familia. Luis aún lucha por caminar. Carlos aún no ha vuelto a conducir. Pero esta historia debe servirnos a todos: la prevención no es opcional. Es vital.